A continuación, programa informativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que no requieren de la supervisión de padres o representantes. Misión de senadores viene a Caracas. Gobierno de Venezuela autorizó aterrizaje de avión militar brasileño. Venezuela espera. Fiscalía solicita extradición de Johnny Bolívar, presunto asesino de Adriana Urquiola, cuando trataba de llegar a su casa atravesando una guarimba. Medida económica, gobierno evalúa si levanta orden de pedir la cédula en venta de alimentos. Transportistas de Guárico lanzan SOS, piden repuestos y lubricantes. Director de Conatel, William Castillo, asegura que hay sectores interesados en fomentar falsa información sobre desabastecimiento. Cooperación internacional, nuevo secretario de la OEA, dispuesto a facilitar diálogo en Venezuela. Más que un clásico, Argentina por la mínima triunfó sobre la celeste. Se confirma, nuevas fotografías demuestran relación entre Vargas Llosa e Isabel Presley. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola amigos, muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 55 minutos. Ya estamos aquí listos para llevar información. Elianta, buenos días. Buenos días, Manuel. Buenos días, Venezuela. De inmediato iniciamos nuestro acostumbrado recorrido informativo para conocer cómo amanece nuestro país, y lo hacemos en los estados Carabobo, Falcón y Monagas. El primer contacto es con Randolfo Blanco. Buenos días, Randolfo. Buenos días. Acá en el estado de Carabobo continúan suspendidas las clases en el campus de Bárbula de la Universidad de Carabobo. Recordamos que este lunes un hombre fue asesinado en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y por eso las autoridades rectorales decidieron suspender las actividades. La rectora Jessie Divo hizo un llamado a las autoridades para que refuercen la seguridad en esta casa de estudios. El hombre asesinado tenía un amplio prontuario policial y estaba siendo solicitado por 2 homicidios. Estudiantes de la Universidad de Francisco de Miranda, Núcleo Los Perosos, se manifestaron para exigir mejoras en la infraestructura. Expresan que no cuentan con iluminación para recibir sus clases, tienen un déficit del 60% de pupitres y carecen de insumos en los laboratorios para las prácticas. Alegan que tienen meses denunciando las condiciones precarias en las que se encuentran y las autoridades han hecho caso omiso a sus peticiones. Desde el estado Falcón, para Noticiero Venevisión, Natalia Hernández, Sol Televisión. Buenos días. En el estado Monagas, padres y representantes del grupo escolar San Simón en el sector La Muralla del municipio Maturín exigen a las autoridades gubernamentales mayor patrullaje policial en vista de que esta institución ha sido objeto de lampa en 25 oportunidades. Ellos aseguran que los amigos de lo ajeno se han llevado aires acondicionados, computadoras y otros equipos de oficina, por lo que mantendrán paralizadas las actividades académicas hasta obtener soluciones. Desde Monagas, para Noticiero Venevisión, Betsy Betancourt, TV Plus. Muchísimas gracias, Betsy. Nos vamos ahora a Anzoátegui, Nueva Esparta y Aragua. La información que se está generando en estas entidades es de seguridad. Lina Martínez, Natalie Rodríguez y Luis Velázquez nos tienen los detalles. Adelante, muy buenos días. Buen día. En el estado de Anzoátegui, efectivos policiales continuarán desplegados en conjunto con el Plan Patria Segura a fin de continuar bajando el índice delictivo en la entidad oriental. Esto debido a los constantes registros de robos de hurtos de piezas de carros que se han registrado. En el estado de Nueva Esparta inició la instalación de 500 cámaras de seguridad que forman parte del Sistema Integrado de Monitoreo y Asistencia BEN 911. Este proyecto podría entrar en operatividad a partir del mes de septiembre y viene a reforzar la seguridad en toda la entidad. El general Aquilino Mata, director de Seguridad y Orden Público de la Gobernación Insular, aseguró que el centro de monitoreo se ubicará en la avenida Bolívar de Porlamar y desde allí se podrán chequear las diferentes cámaras, las unidades policiales y militares y los GPS ubicados en el transporte público. Desde la isla de Margarita, para Noticiero Venevisión, Natalie Rodríguez, Isla TV. Buenos días. Amanecemos en el estado de Aragua comentándoles que el alcalde del municipio de Ezequiel Zamora, Michael Reyes, se pronunció acerca de los hechos de violencia que ocurrieron en la parroquia San Francisco de Asís. Allí recordamos que tras la muerte de un comerciante se generó una protesta que desencadenó la quema de la comisaría de la localidad, dejando el saldo de un fallecido. El alcalde aseguró que se trata de una protesta política y que no tiene nada que ver con los hechos de inseguridad en el municipio, por lo que dijo que las autoridades ya se encuentran haciendo las investigaciones
pertinentes para dar con los responsables de estos hechos. Para Noticiero Venevisión, Luis Velázquez, Telearagua. Muchísimas gracias, Luis. Nos vamos a Portuguesa y Yaracuy. Yesenia Marchán y Joel Vargas están listos para decirnos cómo amanecen estos estados. Buenos días, Yesenia. Buenos días. En el estado Portuguesa, con una protesta pacífica a las afueras de la planta de Monaca, trabajadores solicitaron el 100% del incremento salarial y reivindicaciones. Piden la normalización de la distribución de la harina precocida de maíz que produce la industria, que según dijeron no está llegando a los anaqueles de la entidad. Aseguran que a pesar de la situación no han parado la producción de 9.000 a 12.000 fardos, asegurando que a diario son fiscalizados por representantes del gobierno. Hola, buenos días. Usuarios de Pedeval en la ciudad de Chivacoa exigen a las autoridades competentes que se abocan a solucionar el problema que se presenta a diario. Según ellos, cierran a la 1 de la tarde y todavía existe cola para comprar. También manifestaron que deben revisar la normativa que exige la cédula actualizada y no la vencida para poder realizar su compra en Pedeval. Desde el estado de Yaracuy, reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión de Yaravisión. Muchísimas gracias, Joel. Nos vamos ahora a Mérida y Cojedes. Hay información sobre la construcción de viviendas. Said Rivas y Gregory Brusual nos amplían. Adelante, Said, buenos días, cuéntanos. Buenos días. Amanecemos en el estado de Mérida informándoles que la Gran Misión Vivienda Venezuela inició en la entidad la construcción de 2.200 viviendas, esto para el Poder Popular. Nelson Luis, director del Ministerio de las Comunas, enfatizó que estas viviendas es de modalidad autoconstrucción, donde los mismos beneficiarios trabajan para la elaboración de sus casas. Es de resaltar que la meta para este año en materia habitacional es de construir 12.000 viviendas en la entidad. Esa es parte de la información que tenemos. Con esto regresamos a los estudios. Desde el estado de Mérida les reportó Said Rivas. Buenos días. En Cojedes, el gobierno regional realizó la intervención de 9 minas procesadoras de arena y piedra luego de una serie de denuncias efectuadas por los consejos comunales ante algunas irregularidades en la distribución de materiales. La acción fue desarrollada por funcionarios de la Guardia Nacional en conjunto con diferentes instituciones del Estado. Jenny Cepeda, encargada del órgano estatal de la vivienda, expresó que la medida fue ejecutada por el Ejecutivo Regional con el objeto de garantizar el suministro de agregados para la construcción y poder culminar las 11.000 viviendas que actualmente se construyen en el estado Cojedes. Muchísimas gracias, Gregory. Ahorita con información en materia de salud, nos vamos a Deltamacuro y Nueva Esparta. De inmediato el contacto es con Ángel Marcano. Buenos días, Ángel. Buenos días. El gobierno regional realizó entrega de ayudas a personas de escasos recursos económicos. Las ayudas están destinadas para 50 casos de pacientes que se hallan en quimioterapias, cirugías visuales, hernias, entre otras patologías. La gobernadora Lisette Hernández agradeció al Instituto de Recaudación SAC-Delta, de igual manera a la Oficina de Atención al Soberano y a la Fundación del Niño Simón por la labor que están realizando en brindarles respuesta a los más necesitados. Fueron entregados más de 2 millones de bolívares. Para el noticiero Venevisión, Ángel Marcano, Tucupita TV. Sí, muy buenos días. Amanecemos contándoles desde el estado de Nueva Esparta que el presidente de la organización Stop VIH, Jonathan Rodríguez, hace un llamado al ministro de Salud, Henry Ventura, a declarar en emergencia sanitaria todo el territorio nacional. Dijo que hay escasez de medicamentos para personas con VIH y todas las enfermedades, incluso para los padecimientos como gripes pasajeras y otras dolencias. Muchísimas gracias. Vamos ahora al estado Zulia. Vamos a conocer la información que se está generando a esta hora con Fabiola Yaquinto. Buenos días. Así es, buenos días. Acá en el estado Zulia fue instalada la 25ª Exposición Latinoamericana del Petróleo, que agrupa un promedio de 200 empresas públicas y privadas de al menos 30 países. El propósito es el intercambio de ideas y proyectos que busquen fomentar e impulsar lo que es la explotación petrolera en el país. Se espera que esta exposición esté abierta al público hasta este 18 de junio. Gracias, buenos días. En Maracaibo, la Universidad Dr. Rafael Belloso Ochacín recibió directamente desde el Vaticano y por orden del Papa Francisco la reliquia del Santo Juan Pablo II de manos de Monseñor Ubaldo Santana, arzobispo de la Arquidiócesis de Maracaibo. Asimismo, el doctor Oscar Belloso Vargas, rector de esta casa de estudios, miembros rectorales y autoridades del Ejecutivo Regional estuvieron presentes en el acto, que también sirvió como escenario para que esta universidad hiciera entrega de la Orden Rafael Belloso Ochacín en su primera clase a Monseñor Ubaldo Santana por sus 25 años de ordenamiento episcopal. Es parte del informe que podemos compartir con ustedes a esta hora de la mañana. Bueno, amigos, y finalizamos en el estado Guárico con información cultural. Eliezer Hernández nos tiene detalles. Buenos días, Eliezer.
Hola, buenos días. En el estado de Guárico, la Orquesta Nacional Infantil Simón Bolívar ha ofrecido un concierto con más de 600 niños en escena. Se trata del último concierto que realizarán en esta gira que lo lleva por varios estados del país antes de partir a Milán, donde en el mes de agosto harán su debut internacional bajo la batuta del maestro Gustavo Dudamel. Son más de 400 niños que participaron del estado de Guárico, demostrando así formación académica en materia musical gracias al Sistema Nacional de Orquestas Simón Bolívar. Muchísimas gracias, Eliezer. Cambiamos de tema. La fiscal general Luis Ortega Díaz solicitó ante el Tribunal Sexto de Control la extradición de Johnny Bolívar, presunto asesino de nuestra compañera Adriana Urquiola, quien perdió la vida cuando se encontró con una guarimba camino a su casa en Los Nuevos Teques, víctima de un gatillo alegre ampliamente identificado. Ortega Díaz precisó que la solicitud se remitirá a la Cancillería para hacer la solicitud vía diplomática. Bolívar estaba solicitado por las autoridades venezolanas desde el 23 de marzo de 2014. Sobre el caso de la FIFA, la fiscal indicó que durante la 18ª reunión especializada de Ministerios Públicos del Mercosur, celebrada en Brasil, se aprobó por unanimidad solicitar a la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, información del caso de corrupción y legitimación de capitales contra representantes de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. El ministro de Defensa de Brasil, Jacques Wagner, confirmó que el gobierno venezolano autorizó el aterrizaje de un avión militar de esa nación que transportará el próximo jueves a una misión de senadores que desea conocer de primera mano la situación política venezolana. El alto funcionario explicó que la petición nunca fue negada. Subrayó que simplemente no había sido respondida. Aclaró que las autoridades venezolanas garantizaron la circulación de la delegación dentro del territorio venezolano. No obstante, el ministro destacó que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no ha autorizado la visita a las cárceles en las que están recluidos los llamados presos políticos. Aún así, la llegada de los senadores a Caracas y de cristalizar encuentros con los familiares de los detenidos está garantizada. El gobierno nacional estudia eliminar la regulación de la venta de productos de la cesta básica de acuerdo al último número de la cédula en algunos establecimientos. Así lo informó el vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio. Manuel Covela, con los detalles. Osorio explicó que la razón para levantar la medida es la normalización del abastecimiento y distribución de alimentos que, señaló, ha estado constatando el Ejecutivo en el territorio nacional. Ya en algunos lugares, lo que es el pedir o establecer un número de cédula para un día a la semana, ya ahorita ya no es necesario, porque ya están funcionando los sistemas de cartahuellas. El número de cédula era nada más para los productos básicos. Y entonces, como quieren causarle intranquilidad al pueblo, entonces hasta para pedir un vaso de agua le piden el número de cédula. Esa no fue la instrucción que nosotros dimos. El funcionario acusó a sectores de oposición de estar detrás de una campaña de desestabilización basada en la difusión de precios de productos. Así como lo están haciendo ya con el caso particular en los productos de higiene personal. Cómo quisieron llevar por algunos medios de esas páginas irresponsables que andan desarrollándose por ahí, que nosotros vamos a llevar la harina de maíz precocida a no sé qué precio y al azúcar en no sé qué precio. Nosotros no vamos a llevar nada a nada, todo va a continuar como está. En los próximos días serán juramentados los consejos populares de abastecimiento y producción que velarán por la distribución de los bienes básicos en todo el país. Desde el Teatro Principal, en el centro de Caracas, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El Partido Movimiento Progresista de Venezuela lamentó que sea el Ejecutivo y no el Consejo Nacional Electoral quien tenga la última palabra en materia de convocatoria para las parlamentarias. Las declaraciones las ofreció el secretario general de esa organización, Simón Calzadilla, quien también criticó las pretensiones del organismo electoral de cerrar el periodo de inscripción en el registro sin que antes se haya convocado al proceso electoral. Hay algo terrible. Pretenden darle una fecha de corte al registro electoral permanente el día de ayer. Es decir, los que se inscriban hoy ya no podrán votar. Y yo me pregunto, ¿esa fecha de corte es en base a qué cronograma electoral? El registro electoral es permanente, siempre tiene que estar abierto. Cuando viene un proceso electoral, en el cronograma se dice cuándo va a ser el corte para elaborar los cuadernos. ¿Cómo es que me están haciendo un corte si no hay cronograma? Durante su participación en el Foro Seguridad Alimentaria en tiempo de guerra económica, el director de CONATEL, William Castillo, acusó a medios de comunicación de manipular la información para hacer creer a la población que hay escasez de productos en el país. Nosotros estamos haciendo una investigación ahorita que la vamos a llevar al Directorio de Responsabilidad Social sobre publicidad de productos que las empresas venezolanas no están produciendo. Entonces, están produciendo a lo mejor de una variedad de 50 productos, están produciendo 10. Pero la publicidad es sobre 50.
Entonces eso le hace a la gente pensar precisamente que hay una escasez. Castillo aseguró que es necesario que el pueblo venezolano se organice para combatir a los denominados bachaqueros. Que eso que están haciendo los acaparadores, las mafias grandes y pequeñas de bachaqueros, los especuladores, eso que hacen es una agresión perversa a todo el pueblo venezolano. Nosotros tenemos que defender y seguir defendiendo el derecho a la alimentación como un derecho esencial de nuestro pueblo. Bueno, amigos, hacemos nuestra primera pausa. Ya venimos con más. Siete de la mañana, 14 minutos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, abanderó la delegación que representará a Venezuela en los Juegos Panamericanos que se celebrarán en julio en Toronto, en Canadá. Maduro le entregó el tricolor nacional al atleta Marvin Blanco e instó a los deportistas a dar el máximo esfuerzo por conseguir el mayor número de medallas para el país. Nuestras delegaciones desde ya estén concentradas en su objetivo. No permita que los disperse nada. Máxima disciplina, concentración, trabajo en equipo. Vayan con toda la fuerza. Y cuando regresen también con toda la fuerza a seguirse entrenando rumbo a Río 2016. Durante el acto, el jefe de Estado también entregó a los 380 atletas que participarán en la justa tarjetas de crédito de la banca pública para los viáticos, así como tabletas electrónicas hechas en Venezuela. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, y la diputada del Parlatino, Delsa Solórzano, acudieron a la sede del Consejo Nacional Electoral para exigir a su presidenta Tibisay Lucena que anuncie la fecha de las elecciones parlamentarias. Lidio Pérez, con los detalles. Tintori y Solórzano, a la cabeza de un grupo de mujeres vestidas de blanco, llevaron un documento y flores a la presidenta del CNE. Debemos buscar la paz en Venezuela y para eso, para dejar la incertidumbre que hay hoy en Venezuela, pedimos que pongan la fecha de las elecciones, algo absolutamente democrático, constitucional y legítimo. Una representación de las 98 personas que se mantienen en huelga de hambre las acompañó. Respaldamos las acciones pacíficas que está realizando nuestro grupo de compañeros de todos los partidos políticos, el grupo de huelguistas que hoy ha decidido simplemente manifestar, acatando el artículo 68 de la Constitución. Las dirigentes de oposición exigieron que las autoridades investiguen la presunta intoxicación de huelguistas en Táchira. Tintori subrayó que hasta el anuncio de la fecha de las parlamentarias y la liberación de estudiantes y otras personas detenidas en protestas, Leopoldo López mantendrá su protesta de ayuno. En el CNE, Lirio Pérez, Noticiero Venevisión. Representantes del sector transporte en el estado Guárico denunciaron la falta de repuestos e insumos para poder cumplir con su jornada laboral. Eliezer Hernández nos tiene el reporte. Aseguran que la falta de cauchos, repuestos y lubricantes mantiene fuera de circulación al menos al 50% de la flota de transporte de esta entidad llanera. Aseguran que los precios son muy variables. Un repuesto hoy vale 10 bolívares, mañana lo montan en 20 bolívares, 30, 40 bolívares. Entonces son empresarios y personas que a ese precio me lo venden. Entonces quieren vender los repuestos uno al precio ese negro que todo el mundo lo conoce. Entonces nosotros tenemos una tarifa de pasaje que cubrimos con ese pasaje. Nosotros no podemos aumentar cada rato con pasaje. Señalaron además que constantemente son víctimas de robos y atraco dentro de sus unidades. En los linderos tienen que los gobiernos, sea de oposición o sea de oficialismo, tienen que unirse para prestar seguridad en los linderos, que es la frontera, porque ahí es donde el LAMPA ataca, porque el LAMPA o se pasa para allá o se pasa para acá. El LAMPA no tiene horario. Entonces ellos, estoy en Guárico, atracan en Guárico, se pasan para Aragua, si no se pasan para Coge, si no se pasan para Valencia. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una reunión con las autoridades regionales para plantearles las múltiples problemáticas que presentan. Por su parte, las autoridades se comprometieron a reforzar las medidas de seguridad, sobre todo en el terminal y en los puntos de entrada y salida de la ciudad. Desde San Juan de los Morros, en el estado de Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. Jacqueline Faría, precandidata a las elecciones parlamentarias por el Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró que el desabastecimiento es una situación provocada para afectar la participación en las próximas elecciones parlamentarias. Aquí no hay hambre. Por más que han escondido todos los alimentos de primera necesidad, en nuestro pueblo no hay hambre. Te lo digo que llevamos 15 días, día y noche, metidos en los barrios más recónditos. Hay una situación, pero pareciera que es una situación que la mandó el cielo. No, es una situación provocada. No es algo que nos pasó de repente, que no se consigue, que no hay, que hay déficit. Eso no es algo que pasó.
Es algo que se provocó precisamente antes de las elecciones parlamentarias. Para Faría, la iniciativa de realizar una huelga de hambre para exigir al CNE que se fije la fecha de las elecciones carece de sentido. Ponerse en huelga de hambre para deteriorarse la salud y yo digo aguantar 22 días en huelga de hambre, yo creo que se empiezan a desgastar hasta los músculos, ¿no? Realmente la fecha la van a decir seguramente cuando terminen ahorita las primarias del PSV y nos prepararemos para eso. Faría se medirá este 28 de junio contra otros 22 precandidatos en la contienda del PSUV por el circuito 5 que incluye las parroquias Antímano, Caricuao, La Vega, Macarao y El Paraíso. El Parlamento Europeo enviará una misión a Venezuela a mediados de julio para valorar sobre el terreno el cumplimiento de los derechos humanos en el país. También esperan sostener encuentros con autoridades gubernamentales y representantes de la sociedad civil. Al parecer, la misión estará integrada por un máximo de 12 eurodiputados, la mayoría de ellos españoles, entre los que se encuentran la presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del organismo, Elena Valenciano, y el número 2 del Partido Popular de la Eurocámara, Luis de Grandes. Este martes se iniciaron los preparativos para el traslado de los restos mortales de Pedro Camejo, conocido como Negro I, desde San Juan de Payara, en el estado Apure, hasta el Panteón Nacional en Caracas. Durante un acto en la sede de la Comandancia del Ejército, el ministro de la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, recibió la cuchilla que perteneció a Pedro Camejo y el cofre que contendrá sus restos. Sostuvo que el acto del próximo 24 de junio será de suma importancia para el Ejército y para el pueblo venezolano. Bueno, a partir de ahora vamos a empezar con una campaña, así lo llamo yo, una campaña para exaltar y reivindicar la memoria de ese gran soldado, de ese negro, de ese pueblo, del teniente de caballería Pedro Camejo, que murió ese día 24 de junio de 1821 en el inmortal campo de Carabobo. Está previsto que este 17 de junio la caravana con los restos simbólicos salga desde San Juan de Payara en el estado Apure. La alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales, exhortó al Ejecutivo Nacional a incrementar la producción en el país como única vía para acabar con la escasez. Las declaraciones las emitió durante la inauguración de la primera expoventa de talento comunitario, donde vecinos emprendedores recibieron financiamiento para desarrollar actividades productivas. Y entendamos que en este país, trabajando es como podemos salir adelante. Vamos a dar con el problema y vamos a llegar al fondo del problema. Aquí en este país todos somos importantes. Aquí en este país cualquier granito de arena, venga de donde venga, es importante para impulsar, para fortalecer todo esto que yo he dicho y he insistido insistentemente, valga la redundancia, en fortalecer el aparato productivo. Destacó que al capacitar a los ciudadanos en diferentes oficios, se sientan las bases para generar empleo. Nueva pausa, amigos. Ya regresamos. 9 de la mañana, 26 minutos. El ministro de Transporte Terrestre, Ayman El Trudi, se reunió con empresarios de ese sector, gremios e importadores para establecer mecanismos de distribución de repuestos e insumos para el transporte público. Milagro Zambrano con los detalles. Más de 980 millones de dólares para este fin, para apalancar y reanimar la producción nacional de partes y repuestos, encontrar mecanismos que impidan que especuladores de oficio y bachaqueros se den a la tarea de escondernos los repuestos que importemos o fabriquemos o de revender a precios exorbitantes y especulativos estos insumos. Destacó que los recursos asignados por el Estado permitirán solventar la demanda de repuestos e insumos para el transporte público y manifestó que el propósito es hacer una venta programada o controlada de repuestos para evitar la especulación o el bachaqueo. Estamos definiendo mecanismos para esta venta programada de los repuestos a través de la red de proveedurías en primer lugar. Las 28 proveedurías que ya hemos instalado van a vender buena parte de estos productos a los transportistas. Y el 80% de los productos que se fabrican o se importan en el país, que se venden vía la red de comercialización que existe, tiene que hacerse
de una manera adecuada. Aunque no adelantó detalles, el ministro del Trudi anunció que próximamente será creada en el país una fábrica de baterías. Esta será una empresa mixta con capital público y privado que permitirá satisfacer la demanda del producto en todo el territorio nacional. Milagros Zambrano, Noticiero Venevisión. En Zulia, autoridades de la Iglesia Católica piden a los estudiantes y líderes políticos que se mantienen en huelga de hambre a mantener su lucha empleando otras formas de protesta. José Leonardo Nava con la información. El máximo representante de la Iglesia Católica en la entidad, Monseñor Ubaldo Santana, invitó a los universitarios a poner fin a la huelga de hambre que desde hace más de 190 horas mantienen en la sede del Rectorado de Luz y la Iglesia de las Mercedes en la ciudad de Maracaibo, esperando una pronta respuesta a sus planteamientos, entre los que destacan la libertad de los llamados presos políticos y se fije una fecha para las elecciones parlamentarias. Yo creo que es bueno que los jóvenes busquen otra alternativa más creativa, más respetuosa de su salud, que cuide su inteligencia para que propongan cosas novedosas que hagan avanzar al país. En cuanto a la petición de los estudiantes de que el propio Papa Francisco sea mediador en el conflicto que se vive en el país, el también arzobispo de Maracaibo no descartó la posibilidad. La Iglesia tiene sus diversas instancias y sus diversas figuras para poder acercarse a la problemática y a las aspiraciones y a los requerimientos que estos jóvenes y poder atenderlos debidamente. Así que el Papa se valdrá seguramente de alguna de ellas para acercarse a ellos y a oírlos. Monseñor Ubaldo Santana además espera que la Conferencia Episcopal Venezolana y el Ejecutivo Nacional se conviertan en un mecanismo permanente de diálogo franco y constructivo para el bienestar de todos los venezolanos. En Maracaibo, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. El diputado del Parlatino, Rodrigo Cabezas, negó que en Venezuela se persiga a dirigentes políticos opositores. Esto a propósito de los cuestionamientos del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Cabezas aseguró que quienes convoquen la violencia tienen que asumir su responsabilidad ante las leyes. Los políticos que están presos es porque no le han jugado limpio a la democracia y han tenido una cartica debajo de la manga para intentar derrocar gobiernos. El de Chávez, también intentar derrocar el del presidente Nicolás Maduro. Cabezas resaltó que el Parlatino venezolano aprobó un acuerdo de solidaridad con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ante los conflictos que atraviesa ese país por leyes que buscan distribuir las riquezas para dar un salto al desarrollo. El gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, señaló que los nuevos precios de los artículos de higiene personal son una humillación para la mujer venezolana. El mandatario regional aseguró que quienes más sufren por la escasez y desabastecimiento son las mujeres. Consideró que los productos de higiene se han convertido en un lujo para los venezolanos. Por otra parte, el mandatario regional informó a través de su cuenta en Twitter que le fue notificada una demanda interpuesta por el ministro de Interior y Justicia, Gustavo González López, luego que el gobernador llamara corruptos a varios funcionarios del gobierno. Diputados del PSUV de la Asamblea Nacional aprobaron un acuerdo en rechazo a los ataques dirigidos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, tras lo que consideraron ofensas y descalificaciones de dirigentes de oposición. Tania Díaz, segunda vicepresidenta del Parlamento, denunció que los señalamientos contra la presidenta del CNE forman parte de una campaña de sectores extremistas del país. La ofensa, además de contra Tibisay Lucena, es contra el poder electoral. Así como intentaron, por ejemplo, ofender al presidente de esta soberana Asamblea Nacional. Intentaron montar una campaña internacional sobre la base de nada contra Diosdado Cabello. Dinora Figuera, diputada de Primero Justicia a la Asamblea Nacional, pidió un acto de solidaridad para los que quieren un cambio para el país. Jóvenes venezolanos han tenido que ir a la instancia del Consejo Nacional Electoral a solicitar la fecha y ¿qué han recibido a cambio? Amedrentamiento, presos algunos concejales, violencia de parte del Consejo Nacional Electoral. La Asamblea Nacional acordó entregar el comunicado a una mujer en solidaridad con la presidenta del CNE. Cuerpos de seguridad del estado Táchira adelantan investigaciones para determinar qué sustancia generó la intoxicación de 4 estudiantes de la Universidad Católica del Táchira, 3 de ellos en huelga de hambre y un efectivo de protección civil. El Foro Penal venezolano exigió celeridad en las averiguaciones, ya que consideran que podría tratarse de un envenenamiento en grado de homicidio. Luego de que fueron atendidos de presentar estos síntomas de intoxicación o presunta intoxicación, tras ingerir un líquido que el día anterior fue donado por una persona que se les acercó al lugar donde ellos se encontraban en su acción de huelga de hambre.
estamos a la espera del resultado toxicológico para determinar cuál fue la sustancia y si efectivamente estamos frente a un presunto envenenamiento en donde obviamente configuraría el intento de homicidio de manera intencional en la modalidad de envenenamiento. Durante una visita al estado Zulia, el ministro de Petróleo y Minería, Asdrúbal Chávez, llamó a los sectores privados a trabajar de la mano con el gobierno para impulsar la producción petrolera. Fabiola Yaquinto con los detalles. Asdrúbal Chávez explicó que en la primera quincena de julio iniciarán la primera explotación de gas que llevará un promedio de 150 billones de pies cúbicos de gas a tierra firme. Destacó que Venezuela es el octavo país con la mayor reserva de este recurso natural. Poseemos, como es conocido, el mayor potencial petrolífero del mundo, con unas reservas que ya ascienden a 300.000 millones de barriles, apuntalado principalmente por las reservas de la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez Frías. Señaló que pese a los desafíos que enfrentan por los bajos precios del petróleo, continuarán trabajando en la explotación de este recurso con el fin de impulsar el desarrollo y llevar beneficios al pueblo. Que contamos con la voluntad política de un pueblo que decidió nunca más permitir el saqueo criminal de nuestros recursos naturales no renovables. Eso es fundamental. Esto lo expresó el ministro Asdrúbal Chávez durante el 5º Congreso Integral de Hidrocarburos y la 25ª Exposición Latinoamericana del Petróleo, en la que participan 200 empresas de al menos 30 países. Desde el estado Zulia, Fabiola Yaquinto, Noticiero Venevisión. Bueno amigos, hacemos una nueva pausa. Ya venimos con más. 7 de la mañana, 39 minutos. Un muerto y varios lesionados dejó un accidente de tránsito en la autopista regional del centro a la altura de Guacara, en el estado Carabobo. Un camión cargado con cilindros de gas colisionó con un vehículo y 2 motos, ocasionando la muerte de uno de los conductores. El accidente ocurrió hoy, a tempranas horas de la madrugada. Las víctimas fueron atendidas y trasladadas por funcionarios del Cuerpo de Bomberos del estado Carabobo hasta la medicatura de Guacara. 2 jóvenes fueron asesinados de múltiples disparos en una fiesta callejera organizada en la urbanización Caucahuita del estado Miranda. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más. En el sector La F de Caucahuita se registró la balacera que provocó la muerte de 2 jóvenes identificados como Brian José G. Espitia, de 18 años, y Luis Manuel Mayo Castro, de 24. Ambos se encontraban en una fiesta callejera. Testigos contaron que uno de ellos sostuvo una acalorada discusión con otro hombre que sacó un arma y abrió fuego contra la multitud. Que hacen fiesta y que echan peteo. Siempre hacen fiesta en la calle, vía pública, todo eso. Y entonces él se fue para allá con unos amigos y entonces fue cuando ocurrieron todos los hechos. Que se formó una discusión, él estaba ahí también con los muchachos esos con los que estaba y entonces en ese momento se formó la plamamentación. En Río Chico, un conductor de ambulancias del Cuerpo de Bomberos fue asesinado presuntamente para robarlo. El funcionario fue salvajemente golpeado y posteriormente le dieron un disparo en la cabeza que le ocasionó la muerte. Fue identificado como Franklin de Armas, de 33 años. Le robaron el reproductor del carro, la cadena, zapatos, el celular, todo eso se lo quitaron. ¿Le dio un tiro? Sí, supuestamente que le dieron un tiro y muchos golpes en la cabeza porque tuvieron que esperar a la emergencia, botó mucha masa cefálica, como dijo el médico. Extraoficialmente se conoció que en las últimas horas ingresaron a la medicatura forense de Bellomonte los cuerpos de al menos 22 personas que perdieron la vida violentamente en la Gran Caracas. Gustavo Gómez Morón, Noticiero Venevisión. Un cadáver tiroteado y en avanzado estado de descomposición fue localizado en las riberas del río Valle, a la altura del distribuidor Los Ilustres, aquí en Caracas. Oficiales de la Policía Nacional hallaron el cuerpo totalmente desnudo y con varios impactos de bala en el río Valle, a la altura del distribuidor Los Ilustres de la autopista Valle-Coche. El cuerpo pertenece a un hombre de aproximadamente 30 años, de piel blanca, cabello negro y con textura delgada. A simple vista, mostraba un impacto de bala en el rostro y otros en el tórax. Se presume que la data de la muerte pueda ser de al menos 4 días. El 6CPC realizó el levantamiento del cadáver y en las próximas horas se espera que pueda ser identificado.
Como José Luis Sirit, de 27 años, fue identificado el hombre asesinado en la Universidad de Carabobo. La rectora de ese recinto, Jessie Divo, informó que el occiso no era ni estudiante ni personal de esa casa de estudios. Tras el incidente, la rectora se reunió con el gobernador de la entidad, Francisco Ameliach, para abordar temas en materia de seguridad con el fin de resguardar el recinto universitario. Hoy vinimos a solicitar que esto se intensifique, que se incremente el número de funcionarios y fue acogida nuestra propuesta por parte del gobernador. De hecho, él sostendrá las reuniones que a bien considere con la Secretaría de Seguridad del Estado y otros organismos de la fuerza pública. Este es el segundo homicidio que se registra en el campus de Bárbula en lo que va de año, entre otros hechos delictivos. Las autoridades de la Universidad de Carabobo informaron que las actividades académicas y administrativas fueron suspendidas hasta nuevo aviso. En Deltamacuro, un hombre asesinó a una niña de 3 años. El hecho ocurrió en la comunidad indígena Simoina del municipio Pedernales. Se pudo conocer que la infante tenía 3 meses desaparecida y su padre biológico, ante la negativa de su madre Nírida Maurera a decirle el paradero de esta, acudió al CICPC, quienes investigaron el hecho. Según la información de los familiares, Javier García, de 20 años y padrastro de la menor, mantenía una relación sentimental con Maurera. Al parecer, el homicida no soportó el llanto de la niña y decidió lanzarla por un barranco, donde permaneció viva durante varios días. García, al percatarse que la menor aún seguía con vida, la asesinó y enterró sus restos, los cuales fueron hallados y están siendo sometidos a pruebas de laboratorio. La pareja se encuentra detenida y está bajo investigación para determinar la responsabilidad del hecho. Amigos, veamos de inmediato qué es lo que pasa en el mundo y lo hacemos desde la OEA, donde el secretario general Luis Almagro ofreció la colaboración del organismo bajo su liderazgo para facilitar el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana, la convocatoria para las elecciones parlamentarias en los tiempos previstos y la estabilidad tras los comicios. El funcionario precisó que el ente comicial quiere ser absolutamente garantista ante la crisis política de nuestro país. Añadió que la participación de esta organización debe ser como la de un músico en una orquesta sinfónica y que respecto al tono, este no debe radicalizar los conflictos, sino apoyar las soluciones. Bien amigos, el mediocampista de la selección chilena de fútbol, Arturo Vidal, protagonizó un accidente automovilístico en las afueras de la capital de Santiago de Chile la noche de este martes. El jugador de la Juventus fue atendido en un hospital con heridas leves y pasó la noche en una comisaría tras determinarse que conducía bajo los efectos del alcohol. El día de hoy serán dictadas medidas preventivas del caso. Vidal regresaba a la concentración de su selección tras pasar unas horas en un casino durante la tarde libre dada por el técnico Jorge Sampaoli a sus jugadores luego del empate 3-3 del lunes ante el México por el grupo de la Copa América. Bien amigos, es momento de conocer qué nos trae Federica Guzmán en Estrenos y Estrellas. Buenos días, Federica. Muy buenos días para ustedes. Amigos, buen día para todos. Desde ya comenzamos nuestro recorrido por las noticias del espectáculo aquí en Estrenos y Estrellas. Les informamos que Diana Patricia La Macarena está celebrando sus 30 años de carrera al mejor estilo de la Carmen de Bizet. Después de 3 años de ausencia, la bailaora internacional volverá este 27 y 28 de junio al Teatro Teresa Carreño con un espectáculo sin precedentes encarnando a la Carmen de Bizet. Vamos a escuchar cómo se siente la Macarena con estos 30 años de carrera. Bueno, felicísima, contenta. Si me dices que si me hubiera imaginado llegar a 30 años de carrera profesional, a lo mejor te digo que no. Sumamente feliz del apoyo de la gente, del cariño, del respeto. Es impresionante, de verdad. Entonces, bueno, eso es lo que más te llena de satisfacción y, bueno, seguir trabajando y bailando hasta que el cuerpo aguante, que no sabemos hasta cuándo va a ser. Y Soda Stereo recibirá un homenaje de manos del Circo del Sol. La compañía canadiense prepara un espectáculo de tributo a Soda Stereo con la colaboración de 2 de los integrantes de la mítica banda argentina de rock que lideró el fallecido Gustavo Cerati. El nuevo espectáculo se estrenará en Buenos Aires en marzo del 2017, luego será llevado a Chile y a México. Y Julieta Venegas dice que su nuevo disco será luminoso y más acústico. La cantante mexicana se mostró ilusionada con la promoción del álbum que verá la luz a mediados del próximo agosto. Se trata de su disco Algo Sucede y es justamente el tema que estamos escuchando, que se titula Ese Camino, el único de los 12 que incluirán el nuevo disco de Venegas.
Así nosotros llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan una feliz mañana y nos vemos aquí en Estrenos y Estrellas en su emisión meridiana. Muchísimas gracias, Federica. Elianta, ¿con quién vas a estar conversando? Al regreso en entrevista a Venevisión nos acompaña Julio Chávez. Él es diputado a la Asamblea Nacional y precandidato a las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela. Los esperamos de vuelta. El señor Pablo Elí Álvarez padece de cáncer y necesita con carácter de urgencia los medicamentos Soladex 10.5 miligramos y bicalutamida de 50 miligramos. Las personas o instituciones que deseen colaborar pueden comunicarse con sus familiares al 0414-377-6119 o 0414-976-6017. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, el día de hoy nos visita en entrevista a Venevisión el diputado Julio Chávez. Él es diputado ante la Asamblea Nacional por el PSUV y precandidato a las primarias por el mismo partido. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Elianta. Un gran saludo a todo el pueblo venezolano y de Lara especialmente, ¿no? Diputado, el tema además que en este momento está en el tapete, que no ha dejado de estar en el tapete y pareciera que está generando además mayor angustia en la población venezolana, es el tema económico. Sigue el tema de las denuncias por parte, por ejemplo, del sector transporte, el sector alimenticio. Dicen que no se consiguen, por ejemplo, los repuestos y el transporte, por ejemplo, en Táchira se paralizó recientemente. El tema del bachaqueo en la frontera cada vez se acentúa con mayor preocupación y estos estados, por ejemplo, como Zulia y Táchira, lo están viviendo cada vez con mayor intensidad estos embates. ¿Hay escasez? ¿No hay escasez? ¿Cuál es la realidad de la economía venezolana? Sí, sin duda, Elianta, que hay que reconocer, ¿no?, digamos, la complejidad de la situación económica actual. Son múltiples factores los que atacan la economía, pero sin duda que el elemento de haber afectado internacionalmente los precios del petróleo por vía del fracking, la sobreproducción petrolera acordada con algunos países árabes, eso hizo mermar o bajar considerablemente el precio nominal del petróleo en el mercado internacional y afectó el 60% de los ingresos en divisas del país. Por otra parte, Elianta, el tema de las reservas internacionales, a partir de todas estas operaciones especulativas, regidos por aquella famosa máxima, ¿no?, de que el mercado todo lo puede, y dejamos, como decimos allá en mi pueblo, por allá en Carora, pusimos a Chivo a cuidar jardín, ¿no?, a la banca privada, a intermediar en la divisa preferencial. Sin duda que ahí se produjo pues una extracción de casi 22.000 millones de dólares que tiene que ser, por supuesto, investigado y profundizada esta investigación, porque estamos hablando de los ahorros del país y una cantidad importante. Y el otro tema, lo interno, es el desabastecimiento programado que se ha venido desarrollando en el país a partir de que algunos empresarios, cuando nosotros aprobamos en la Asamblea Nacional la ley de costos y precios justos, y comenzamos entonces a entrar en la estructura de costos de las grandes transnacionales y nos dimos cuenta que no necesitaban lo que ellos siempre pedían, 3.000 millones de dólares, sino que podían funcionar con mucho menos, pero que sin duda a partir de todos estos mecanismos especulativos que se han venido fortaleciendo y sin duda que del lado colombiano pues allí hay un aporte que ya vamos a profundizar, que ha venido afectando, distorsionando la economía, empobreciendo el bolívar. Todo esto se ha, digamos, confabulado para generar esta situación. Pero el tema del contrabando que tú hablabas, Elianta, tiene un origen, ¿no?, de acuerdo a la investigación que hemos realizado, que es importante que el pueblo la conozca. En el año 2000, en Colombia, la resolución número 8 del año 2000 del Banco Central de la República de Colombia, cuando era el presidente Pastrana, ¿no?, presidente de la República, fíjate, ¿no?, se crearon las casas de cambio y los profesionales de compra y venta de divisas, los llamados cambistas, allá en Colombia. ¿Qué significa esto rápidamente, Elianta, no? Las casas de cambio tienen un patrimonio superior a 4.286 millones de pesos, pero en el caso de los cambistas no le exigen ningún tipo de patrimonio, si no hay soporte para realizar este tipo de operaciones de intermediación de la divisa en la frontera.
Por supuesto que las tasas de cambio de una casa de cambio, esto se calcula y se certifica por la superintendencia bancaria. En el caso de los cambistas, es libremente acuerdo entre, digamos, las partes que intervienen en la operación, ¿no? Si hay poco control. En el caso de las casas de cambio, los reportes fiscales, las casas de cambio reportan a partir de $500. Una asociación de cambistas es a partir de $10.000, ¿no? Esto sin duda que hace que la asociación de cambistas que se instala a partir de esta resolución número 8 en el año 2002, donde hay oficialmente, ¿no?, casas de cambio que existen en el país, en Colombia, ¿no?, vigiladas por la superintendencia, unas 12 aproximadamente. Pero hay actualmente en el centro de Cúcuta, ¿no?, se contabilizan aproximadamente o más de 1.000 casas cambistas que, por supuesto, que trabajan, digamos que al margen, ¿no?, de lo que debe regir la actividad de las casas de cambio por el Banco Central de Colombia, y sin duda que ha promovido de que exista una cantidad importante de estas casas de cambio en la frontera. ¿A qué se dedican estos señores? Bueno, ¿Y cómo redunda además eso en el impacto económico de Venezuela, ¿no? Claro, sin duda que en Colombia los elementos políticos, los dirigentes políticos en Colombia han estado asociados a estos comerciantes, los cambistas, a bandas de paramilitares, al narcotráfico y a estas casas de cambio que decían los comerciantes, ¿verdad? Sin duda, Elianta, que el eje político de toda esta operación contra la economía venezolana para empobrecer el Bolívar está dirigida por Suárez Corzo, que fue exalcalde de Cúcuta, y el hoy preso por supuesto en Colombia, y el exgobernador Villamizar del Norte de Santander. Estas personas, ¿verdad?, han estado asociados a los dirigentes paramilitares Salvatore Mancuso, ¿verdad?, ya está detenido en la cárcel norteamericana, el iguano que está preso en Colombia, que por cierto confesó el asesinato de venezolanos en el estado Mérida, ¿no?, y por supuesto los narcotraficantes y las casas de cambio, donde fundamentalmente allí actúa el llamado zar del Bolívar, Rafael Rodríguez. Pero un elemento importante, Elianta, que sin duda va a fortalecer esta política del lado colombiano para empobrecer al Bolívar, es el hecho de que este señor Carlos Luna Romero, quien había sido agregado comercial de la Embajada de Colombia en Caracas el año pasado, 2013-2014, es el actual dueño de la casa de cambio, expresidente de la Asociación de Cambistas de Cúcuta. Y esta persona va a ser, de acuerdo a los sondeos y a cómo se mueve la política en Cúcuta y en el norte de Santander, el próximo alcalde de Cúcuta, vinculado al partido de la U, al Partido Liberal, que le garantizó la reelección a Álvaro Uribe Vélez, y además del mismo partido de Julio Vélez González, ¿no?, ex concejal que fue capturado en Venezuela, vinculado por supuesto a estas bandas que pagaron por el sicariato al compañero Robert Serra. Esto demuestra que del lado de Colombia, en una alianza que nosotros queremos realmente denunciar, la alianza que se va a producir entre Vargas Lleras y Álvaro Uribe para controlar las elecciones locales en Colombia, ahorita en octubre, sin duda que eso va a fortalecer la política de empobrecimiento del Bolívar del lado de Colombia, y es lo que está creando, Elianta, porque estas cambistas, ¿verdad?, actúan de manera paralelo a la paridad que establece el Banco Central de Colombia, y es lo que hace atractivo y muy lucrativo el contrabando de extracción. Diputado, se nos acabó el tiempo, pero rápidamente, ¿esta denuncia ya ustedes la elevaron al gobierno colombiano, a las autoridades colombianas? No, la estamos procesando en el lado nuestro venezolano, pero sin duda que es importante porque este es el origen del financiamiento y lo que realmente mantiene atractivo el contrabando de extracción. Aparte de las empresas que se crearon del lado colombiano, recuérdate el caso de Pacific Rubial, que el presidente es Luis Justi,
Esta se encarga solamente de nacionalizar el contrabando, el combustible que viene del lado venezolano, el contrabando de extracción, y es exportado como Made in Colombia. De modo que hay toda una infraestructura del lado colombiano para empobrecer, para atacar la economía, y esto tiene que ser tratado, y vamos a acompañar al presidente Nicolás Maduro en todas las reuniones, las decisiones que deba tomar en función de que este tema se aborde de gobierno a gobierno, porque sin duda es una de las causas, de las aristas importantes del empobrecimiento del Bolívar en la frontera, porque es el referente que utiliza la innombrable página esta que todos conocemos del dólar Dólar Today, dólar, se refiere a esa página. Bien, diputado, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Conversábamos con el diputado Julio Chávez, él es diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV y candidato además a las elecciones primarias por este mismo partido por el Estado Lara. Volvemos contigo, Manuel. Muchísimas gracias, Elianta. Amigos, hasta aquí la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden que Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Feliz día.